Esta no es la historia del Titanic. Es más bien la historia de por qué el Titanic sigue anclado en nuestra imaginación. Mientras otras tragedias, 10 veces más pavorosas, desastres que se cobraron 10 veces más vidas, han sido borradas de nuestra memoria colectiva como si nunca hubieran existido. Todos conocemos la leyenda. El lujoso transatlántico, símbolo insumergible del orgullo humano. La montaña de hielo. La orquesta, tocando hasta el último aliento. Una bella y trágica historia, casi cinematográfica. Y sin embargo, es una farsa. No porque el barco no se hundiera, sino porque esa leyenda, meticulosamente pulida, es solo la punta del iceberg. Oculta bajo la superficie, yace un abismo de terror real, inenarrable. Un horror del que no se habla. Catástrofes que fueron demasiado sucias, demasiado crueles, demasiado inconvenientes para la historia. Hoy no volveremos a contar el mito. Hoy nos embarcamos en una expedición al cementerio de los barcos olvidados. Abriremos archivos que durante décadas han acumulado polvo bajo el sello de indeseable. Nos sumergiremos en las aguas heladas del Báltico, en las olas hirvientes de petróleo de los estrechos de Filipinas y en las turbias aguas del Támesis infectadas por la plaga. Y demostraremos que el barco fantasma más aterrador no es el que yace en el fondo del océano, sino aquel cuya historia fue hundida deliberadamente en el mar del olvido. Esta no es una investigación sobre cómo se hunden los barcos. Es una investigación sobre cómo se ahoga la verdad. Y la pregunta fundamental que planteamos es: ¿quién decide y por qué? ¿Qué muertes debemos recordar y llorar y cuáles simplemente debemos olvidar? La respuesta podría ser más aterradora que cualquier catástrofe marítima. Nuestra investigación no comienza en un océano tempestuoso, sino en aguas tranquilas y estancadas. En el corazón de América, en Chicago. 24 de julio de 1915. Una soleada mañana de sábado. En el río Chicago, junto al muelle, descansa el elegante vapor blanco Eastland, conocido como la reina de la velocidad de los Grandes Lagos. Sus cubiertas son un hervidero de celebración. 1000 empleados de la compañía Western Electric, junto a sus esposas e hijos, ataviados con sus mejores galas y con cestas de picnic, se preparan para la excursión anual de la empresa. La orquesta interpreta melodías alegres. Nada presagia la tragedia. Es la estampa del sueño americano perfecto de principios del siglo XX. Pero en cuestión de minutos, se transformará en la pesadilla más surrealista y espantosa de la historia de la navegación. La tragedia del Titanic, ocurrida tan solo 3 años antes, había conmocionado al mundo, obligando a los gobiernos a revisar radicalmente las leyes de seguridad en el mar. En 1915, en Estados Unidos se aprobó la llamada Ley de Marineros, que, entre otras cosas, exigía que cada buque de pasajeros dispusiera de botes salvavidas suficientes para todos a bordo. Un noble propósito nacido de la tragedia. La ironía del destino. Una ironía monstruosa, sangrienta. La paradoja reside en que fue precisamente una ley, concebida para salvar vidas, la que sentenció a 844 almas aquella mañana soleada. El Eastland, desde su misma botadura, fue un buque problemático. Construido con graves errores de diseño, su estabilidad era una quimera. Su centro de gravedad, peligrosamente alto, le confería una escora alarmante incluso sin carga adicional. Los capitanes que lo comandaron lo apodaron el barco que vuela. Tras la aprobación de una nueva ley, en su cubierta superior, el peor lugar posible para la estabilidad, se cargaron por decreto 11 pesados botes salvavidas, docenas de balsas y miles de chalecos de corcho. El buque, que apenas se mantenía a flote, se convirtió en una bomba de relojería. Ingenieros y expertos dieron la voz de alarma. Escribieron informes, advirtieron que el peso añadido lo convertiría en una trampa mortal. Pero la ley era la ley. La maquinaria burocrática fue implacable. La seguridad sobre el papel demostró ser más importante que la seguridad real. A las 6:40 de la mañana,
Con más de 2.500 personas a bordo, el Island, aún amarrado al muelle, comenzó a escorar lentamente a babor. Al principio nadie se alarmó. Los pasajeros reían, saludando a quienes los despedían desde la orilla. La tripulación intentó aderezar el buque, llenando los tanques de lastre del lado opuesto. Por un instante, el barco se enderezó, solo para volver a inclinarse con una velocidad aterradora. 25 grados. 30. 45. El infierno se desató en las cubiertas. Un piano en el salón de baile se soltó de sus anclajes, barriendo todo a su paso y aplastando a la gente. 1000 sillas, mesas y cestas de picnic se transformaron en proyectiles mortales. Las personas, perdiendo el equilibrio, rodaban por las cubiertas inclinadas, rompiéndose los huesos, aplastándose unos a otros. Y entonces, a tan solo 6 metros del muelle, en un río cuya profundidad no superaba los 7 metros, el Island zozobró. Lo que siguió fue aún más espantoso. Quienes estaban en las cubiertas superiores pudieron trepar sobre el casco y esperar ayuda. Pero cientos de personas quedaron atrapadas en su interior. Dentro del casco invertido, en la más absoluta oscuridad, se debatían por sobrevivir en compartimentos que se llenaban velozmente con el agua gélida y sucia del río Chicago. Estaban encerrados en una tumba de acero, a pocos pasos de la salvación. La operación de rescate fue un caos de heroísmo y desesperación. Bomberos, policías y simples transeúntes se lanzaron a ayudar. Rompieron los ojos de buey, abrieron agujeros en el casco con sopletes, sacando a los supervivientes uno por uno. Pero para la mayoría ya era demasiado tarde. 844 personas, entre ellas más de 20 familias al completo, padres, madres e hijos, perecieron. Se ahogaron, fueron aplastados o se asfixiaron, mientras veían la luz del sol filtrarse a través del agua turbia. La catástrofe del Island no fue un acto de la naturaleza. Fue la consecuencia de una fe ciega en la letra de la ley por encima de la lógica de la física. Una tragedia escrita con tinta sobre papel y sellada con la vida de inocentes. Fue un asesinato, frío, deliberado, perpetrado por el propio sistema. Un sistema donde la letra de la ley demostró ser más importante que la vida humana, donde las advertencias de los expertos fueron desoídas, donde la codicia de unos armadores, reacios a invertir en la reconstrucción de un buque inestable, prevaleció sobre el sentido común. Y lo más terrible es que nadie cumplió una pena real por ello. La investigación se prolongó durante años, pero al final, todos los acusados fueron absueltos. La tragedia se atribuyó a circunstancias imprevistas. La historia del Island cayó rápidamente en el olvido. Era demasiado incómoda. No encajaba en la narrativa heroica de la lucha del hombre contra los elementos. Era una historia sucia, vergonzosa, sobre cómo las buenas intenciones, multiplicadas por la necedad y la negligencia humanas, pueden engendrar una catástrofe más cruel que cualquier iceberg. 100 años después, la tecnología había cambiado hasta volverse irreconocible. Los barcos de vapor dieron paso a gigantescas ciudades flotantes, equipadas con radares, navegación por satélite y sistemas computerizados de estabilización. Parecía que desastres como el del Titanic o el del Island pertenecían al pasado. Pero el 13 de enero de 2012, el mundo observó en directo cómo una de las fuerzas más antiguas y peligrosas del mar, la soberbia humana, reclamaba de nuevo el timón. El crucero Costa Concordia, un coloso de 290 metros de eslora y 114.000 toneladas de desplazamiento, era la cumbre de la ingeniería naval italiana. 4 piscinas, 5 restaurantes, un casino, un teatro de 3 pisos. Era un deslumbrante templo del consumo, con 4.229 almas a bordo. Aquella noche, el navío realizaba una travesía por el Mediterráneo. A su mando se encontraba el capitán Francesco Schettino, y tenía un plan. Un plan que nada tenía que ver con la seguridad o las cartas de navegación.
decidió acercar su gigantesco buque todo lo posible a la costa de la isla de Giglio para realizar el llamado Inchino, un saludo con las sirenas a un antiguo colega que vivía en la isla. Era un acto de pura bravuconería, una maniobra peligrosa y sin sentido que ya había ejecutado en el pasado. Más tarde se supo que aquella noche tenía otra motivación: impresionar a una joven bailarina moldava a la que había invitado al puente de mando. A las 21:45, navegando a casi 30 km por hora en la más completa oscuridad, el Costa Concordia impactó contra una roca submarina. No figuraba en las cartas turísticas, pero era perfectamente conocida por todos los marinos locales. El golpe fue monstruoso. Un fragmento de roca de 53 metros de longitud rajó el costado de babor del crucero por debajo de la línea de flotación, como si fuera un abrelatas. El agua inundó la sala de máquinas. El buque perdió potencia y gobierno. Las luces se apagaron y el caos se apoderó de todo. Pero lo más aterrador no fue el impacto. Lo más aterrador fue el comportamiento del capitán. El metal se rasgó y los sistemas fallaron, pero el verdadero naufragio no fue el del buque. Fue el naufragio del juicio humano, ahogado en un océano de arrogancia. En lugar de emitir una señal de socorro inmediata y ordenar la evacuación, durante casi una hora, el capitán Schettino intentó ocultar la magnitud de la catástrofe. Mintió a la Guardia Costera asegurando que solo sufrían pequeños problemas técnicos con la electricidad. Mintió a los pasajeros, anunciando por megafonía que la situación estaba bajo control. Un tiempo precioso, que podría haberse utilizado para una evacuación ordenada, se había perdido para siempre. Cuando la verdad salió a la luz y finalmente sonó la alarma de abandono del buque, el barco ya se había escorado peligrosamente. Arriar los botes salvavidas de uno de los costados se había vuelto imposible. El pánico se desató. La gente, abandonada a su suerte por la tripulación, intentaba salvarse en la oscuridad sobre las cubiertas inclinadas de una trampa de acero. ¿Y el capitán Schettino? Fue uno de los primeros en ocupar un bote salvavidas. La grabación de su conversación telefónica con el jefe de la Guardia Costera, Gregorio De Falco, dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo de cobardía y deshonor. «Vuelva a bordo, maldita sea», gritaba De Falco al teléfono. «Capitán, es una orden. Usted ha declarado el abandono del barco. Ahora yo estoy al mando». Pero Schettino nunca regresó. Observó la agonía de su buque desde la seguridad de la orilla. Como resultado de aquella catástrofe, que pudo y debió evitarse, murieron 32 personas. El crucero, valorado en 500 millones de euros, yació de costado frente a las costas de Giglio, como un gigantesco monumento a la irresponsabilidad humana. La historia del Costa Concordia es una lección atemporal. Demuestra que ninguna tecnología, ningún sistema de seguridad puede protegernos del eslabón más débil, el ser humano. Cuando en el puente de mando no residen el profesionalismo y el deber, sino el ego y la soberbia, la tragedia es inevitable. Ahora abandonamos las aguas de los tiempos de paz para sumergirnos en el periodo más oscuro de la historia humana. En la historia de catástrofes que no fueron un accidente, sino un acto deliberado de guerra. Desastres silenciados durante décadas porque su verdad era demasiado terrible para los vencedores y demasiado vergonzosa para los vencidos. Enero de 1945. El Tercer Reich agoniza. Desde el este, barriendo todo a su paso, avanza el Ejército Rojo. Cientos de miles de refugiados alemanes, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, huyen de las tropas que se aproximan, corriendo hacia los puertos de Prusia Oriental, con la esperanza de ser evacuados por mar. Fue la Operación Aníbal, la mayor evacuación marítima de la historia, superando en escala incluso a la célebre Operación de Dunkerque. Uno de los barcos que participaron en aquella operación fue el transatlántico Wilhelm Gustloff, un buque con una historia singular. Construido en 1937, era el orgullo del régimen nazi. No era un simple barco de línea, sino el símbolo del programa Fuerza a través de la alegría.
que ofrecía cruceros y vacaciones a bajo coste para los trabajadores alemanes. Fue concebido como un crucero sin clases, un palacio flotante donde el obrero común podía vacacionar junto al alto funcionario del partido. Con el estallido de la guerra, su propósito cambió drásticamente. Se transformó primero en un buque hospital y más tarde en un cuartel flotante para las tripulaciones de submarinos. Aquel fatídico 30 de enero de 1945, sus cubiertas albergaban un infierno. Diseñado para 1.465 pasajeros, se estima que acogió a más de 10.000 almas. Los pasillos, los salones, incluso la piscina vacía, todo estaba abarrotado de gente aterida, hambrienta y aterrorizada. No eran soldados, eran familias de civiles, huyendo de los horrores de un frente que se desmoronaba. Esa misma noche, en las aguas heladas del Báltico, un cazador acechaba. El capitán Alexander Marinesko, comandante del submarino soviético S-13. Para él, el Wilhelm Gustloff era un objetivo militar legítimo. A pesar de los miles de refugiados, navegaba en un convoy militar, transportaba personal de las Fuerzas Armadas y posiblemente ocultaba armas en sus bodegas. A las 21 horas y 16 minutos, 3 torpedos lanzados desde el S-13 sentenciaron al transatlántico. El primero impactó en la proa, el segundo en la zona de la piscina, donde se alojaban mujeres de un batallón auxiliar de la Marina. El tercero destrozó la sala de máquinas. Las consecuencias fueron cataclísmicas. El buque perdió toda potencia al instante y comenzó a hundirse con una velocidad aterradora. A bordo, se desató un pánico indescriptible. En la oscuridad gélida, entre empujones y gritos, miles de personas intentaban alcanzar la cubierta superior. Pero la mayoría de los botes salvavidas estaban congelados en sus pescantes, imposibles de arriar. Los cañones antiaéreos, arrancados de sus anclajes por la escora, rodaron por la cubierta, aplastando a su paso a hombres, mujeres y niños. En menos de una hora, el Wilhelm Gustloff desapareció bajo las olas. Pero el verdadero horror aguardaba a quienes cayeron al agua. La temperatura del mar Báltico en enero ronda los 4 grados. Aquella noche, con un viento huracanado y un frío atroz, el aire descendió hasta los 18 grados bajo cero. En un mar así, la consciencia se desvanece en minutos. Miles de personas, chapoteando en una papilla de hielo y agua, gritaban pidiendo auxilio. Sus lamentos, según recordarían los supervivientes, se oían a kilómetros de distancia. Los barcos de rescate que llegaron al lugar de la tragedia apenas pudieron recoger a un puñado de supervivientes. El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido, pero las estimaciones más conservadoras hablan de más de 9.000 muertos. Casi la mitad, niños. 6 veces más que en el Titanic. Es la mayor catástrofe marítima de la historia. ¿Por qué entonces sabemos tan poco de ella? Porque su historia fue un relato incómodo para todos. Para la Unión Soviética, fue la hazaña heroica del capitán Marinesko hundiendo un transporte militar enemigo. Hablar de los miles de mujeres y niños fallecidos no era aceptable. El propio Marinesko, por cierto, nunca recibió en vida el título de héroe de la Unión Soviética por este ataque. Su carácter difícil y sus problemas de disciplina le llevaron a ser expulsado de la Marina, muriendo en el más completo anonimato. Así, la tragedia más grande de los mares quedó sepultada, no solo por las aguas heladas del Báltico, sino por el pesado silencio de la historia, que a menudo elige a sus héroes y entierra a sus víctimas sin hacer preguntas. Para la Alemania de posguerra, aquella tragedia era parte de su propia vergüenza. Un recordatorio de la guerra que habían desatado y perdido. Para los aliados occidentales, fue solo una de las muchas catástrofes de aquel conflicto terrible. Pero la historia del Wilhelm Gustloff es más que un naufragio. Es un recordatorio de que en la guerra, las primeras víctimas nunca son los soldados, sino la verdad y la humanidad. Avancemos 3 años en el tiempo, a otra parte del mundo, donde ardía una guerra distinta, pero no menos cruel. Año 1948, China.
La guerra civil entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong se acerca a su sangriento final. El ejército de Mao cierra su cerco sobre Shanghái, el principal bastión nacionalista. En la ciudad reina el pánico. Miles de personas, funcionarios, empresarios, intelectuales y simplemente aquellos que temían al régimen comunista, asaltan el puerto con la esperanza de huir al sur, a la isla de Taiwán. Su única esperanza era un vapor llamado Qianya, una nave vieja, desgastada, calculada para 1886 pasajeros. Aquel día, el 4 de diciembre de 1948, se convirtió en el arca final para los desesperados. Oficialmente, se vendieron 2.150 billetes, casi el doble de su capacidad permitida. Pero en la realidad del caos y el pánico, varios miles más se abrieron paso sin billete. El número exacto de personas a bordo es desconocido, pero las estimaciones lo sitúan entre 4.000 y 5.000 almas. El vapor se alejaba lentamente del muelle, sobrecargado hasta el límite. La gente se agolpaba hombro con hombro en cada cubierta, en los pasillos, en las bodegas. Era el precio de la libertad. Cuando el Qianya alcanzó la desembocadura del río Huangpu, donde sus aguas se encuentran con el mar de China Oriental, parecía que lo peor había quedado atrás. Pero en ese instante, un estruendo ensordecedor lo cambió todo. La popa del vapor fue literalmente arrancada en pedazos. ¿La causa de la explosión? Sigue siendo un enigma. La versión más probable apunta a una mina marina, un resto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses bloqueaban los puertos chinos. Pero la sombra del sabotaje nunca ha podido ser descartada. El buque comenzó a hundirse con rapidez, pero la escasa profundidad del estuario impidió su inmersión total. Su casco se asentó en el lecho del río, mientras las cubiertas superiores permanecían sobre la superficie. Parecía una oportunidad para la salvación, pero aquella oportunidad era una ilusión. La explosión había destruido la sala de radio. Era imposible enviar una señal de socorro. Llegó la noche. La temperatura del agua rozaba el punto de congelación. Aquellos que sobrevivieron al estallido se encontraron en una trampa helada, aferrándose a los restos de la nave, a los escombros flotantes. Pero el frío y el shock hicieron su trabajo implacable. El rescate llegó varias horas después, cuando un navío que pasaba por la zona avistó las bengalas de señales lanzadas por los supervivientes. Se inició una operación de salvamento, pero ya no quedaba casi nadie a quien salvar. De las casi 5.000 almas a bordo, sobrevivieron, según distintas fuentes, entre 700 y 1.000. Su historia no es un simple naufragio. Es un eco ahogado en el tumulto de una nación en guerra. Un recordatorio de que las mayores tragedias no son las que se cuentan con grandes monumentos, sino aquellas cuyos nombres se disuelven en el silencio del mar y el olvido de la historia. Cerca de 4.000 almas perdidas. Es casi 3 veces el funesto recuento del Titanic. La catástrofe del vapor Qianya se erige como el mayor naufragio en la historia de China. Sin embargo, el mundo apenas oyó su eco. En el gran teatro de la historia, su tragedia fue un susurro ahogado por el estruendo de eventos colosales. La caída de Shanghái, la victoria comunista, la huida de los nacionalistas a Taiwán. El hundimiento de un único barco de refugiados pareció un episodio menor, una nota a pie de página. Esta agonía quedó sepultada bajo los escombros de la vieja China, convertida en otra víctima anónima de la guerra. Una cifra más en una estadística terrible que nadie deseaba recordar. Pero de las tragedias nacidas del caos de la guerra, la historia nos conduce a otra, forjada por la más cínica y gélida de las ambiciones humanas: la codicia. Una catástrofe que ocurrió justo después del final de la guerra más sangrienta de la historia de Estados Unidos. Abril de 1865. La guerra civil estadounidense ha terminado. Miles de soldados de la Unión, agotados por años de combate y meses de cautiverio en campos del sur como Andersonville y Cahaba, son finalmente liberados.
Su único anhelo es regresar a casa, al norte. Para su transporte por el río Mississippi, el gobierno de los Estados Unidos fleta barcos de vapor privados. Y es aquí donde la corrupción entra en escena. El gobierno paga una generosa recompensa, $5 por cada soldado raso y $10 por cada oficial. Para los capitanes de los vapores es una vena de oro. Están dispuestos a todo para abarrotar sus naves con la mayor cantidad posible de carga humana. Uno de esos barcos es el Sultana, un vapor de ruedas con una capacidad legal para 376 pasajeros. Al llegar a Vicksburg, Mississippi, se enfrenta a un grave problema. Una de sus 4 calderas de vapor tiene una fuga. Al capitán, James Mason, le proponen una reparación completa que llevaría varios días. Pero Mason no puede esperar. Teme perder su parte del botín. Ordena un remiendo rápido y temporal, a sabiendas de que es una medida extremadamente peligrosa. A continuación, sella un pacto con el intendente responsable de asignar a los soldados. Una multitud ingente de exprisioneros de guerra es enviada a bordo. En un barco diseñado para 376 pasajeros, se hacinan, según diversas estimaciones, entre 2.100 y 2.400 soldados. Duermen en las cubiertas, en los pasillos, sobre los techos de las superestructuras. La nave se hunde en el agua hasta su límite de flotación. Es una bomba de relojería. A las 2 de la madrugada del 27 de abril de 1865, mientras el Sultana navega unas millas al norte de Memphis, la bomba detona. 3 de las 4 calderas explotan simultáneamente. La deflagración es tan violenta que la sección central del barco queda completamente aniquilada. Una columna colosal de fuego y vapor se eleva hacia el cielo nocturno. Quienes se encuentran en el epicentro son despedazados al instante. A los que duermen en las cubiertas superiores, la onda expansiva los arroja a las gélidas aguas del Mississippi. El resto del casco de madera se transforma en un instante en un infierno flotante. 2 desastres, separados por océanos y décadas. Uno, borrado por el estruendo de la historia. El otro, impulsado por la avaricia en el umbral de la paz. Ambos, un sombrío recordatorio de que las mayores tragedias no siempre son las que se recuerdan, sino aquellas que por indiferencia o por codicia, la humanidad elige olvidar. La noche se transformó en una gigantesca pira funeraria. Hombres, enloquecidos por el terror, saltaban al río para escapar de las llamas, solo para caer en un infierno distinto. El Mississippi, en abril, es un torrente gélido y violento, un amasijo de troncos y escombros. La mayoría de aquellos soldados, debilitados por el cautiverio y el hambre, no sabían nadar. Se ahogaron por centenares. Algunos, aferrados a los restos del naufragio, lograron sobrevivir hasta el alba, cuando otras embarcaciones acudieron a su rescate. Perecieron cerca de 1.800 personas. Fue la mayor catástrofe fluvial de la historia de los Estados Unidos. Pero al igual que tantas otras, fue eclipsada por acontecimientos de mayor resonancia. La nación acababa de sufrir el asesinato del presidente Lincoln. La guerra más terrible de su historia llegaba a su fin. La pérdida de un barco de vapor lleno de soldados en el lejano Mississippi no ocupó las portadas de los periódicos. La historia sobre la codicia del capitán y la corrupción de un oficial no era el relato que una nación, desesperada por sanar sus heridas, quería escuchar. Héroes que habían sobrevivido al crisol de la guerra encontraron la muerte no en el campo de batalla, sino como resultado de la traición cínica de sus propios compatriotas. Y esa vergonzosa verdad fue sepultada junto a ellos, en el lecho del gran río americano. La historia tiene la costumbre de repetirse, sobre todo cuando se trata de la avaricia humana y el desprecio por la seguridad. Nos trasladamos a 1987, a las Filipinas. Se acercaba la Navidad. Miles de personas se apresuraban a viajar desde la capital, Manila, a sus islas de origen para celebrar la fiesta familiar por excelencia. El ferry Doña Paz era una de las muchas naves que transportaban pasajeros. Oficialmente,
Tenía licencia para 1.518 personas, pero aquel día, el 20 de diciembre, a bordo viajaban como mínimo 4.400. Funcionarios corruptos y la propia tripulación hicieron la vista gorda ante la monstruosa sobrecarga. Al anochecer, cuando la mayoría de los pasajeros dormían en sus camarotes o directamente sobre las cubiertas, el Doña Paz colisionó con un petrolero, el Vector. El tanquero transportaba más de 1.000 toneladas de gasolina. El impacto se produjo en el estrecho de Tablas, con el cielo despejado y el mar en calma. La investigación posterior revelaría que en el puente de mando del Doña Paz no había ni un solo oficial de alto rango. Uno veía una película en su camarote, otros bebían cerveza. En el petrolero Vector ni siquiera había un capitán con licencia. 2 navíos fantasma, gobernados por una tripulación espectral, navegando ciegamente hacia su destrucción. Con el choque, la carga del Vector explotó. El mar alrededor de los 2 buques se convirtió en un océano de fuego. La gasolina ardiente se extendió sobre el agua y las llamas envolvieron al instante el abarrotado ferry. Lo que sucedió a continuación desafía toda descripción. La gente, atrapada en el casco de acero, ardía viva. Quienes saltaban por la borda caían en un mar cubierto de combustible en llamas. No había chalecos salvavidas para todos, y los pocos que había estaban guardados bajo llave. Ninguna de las 2 naves llegó a emitir una señal de socorro. El océano no guarda rencor, pero tampoco olvida. En sus profundidades silenciosas yacen no solo los restos de acero retorcido, sino el eco de miles de vidas truncadas por la negligencia. Son historias sumergidas, advertencias mudas que la superficie con el tiempo vuelve a alisar, esperando a que la memoria humana vuelva una vez más a fallar. Las emisoras de radio fueron silenciadas por la explosión. El mundo solo conocería la tragedia horas después. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, encontraron únicamente los restos humeantes de un naufragio y un mar sembrado de cuerpos. De las más de 4.400 almas a bordo, solo sobrevivieron 26. Perecieron 4.386 personas. Es la mayor catástrofe marítima de la historia en tiempos de paz. 3 veces más mortífera que la del Titanic. Y sin embargo, esta historia no ha recibido ni una centésima parte de su notoriedad. ¿Por qué? Quizás porque ocurrió en el llamado Tercer Mundo. Porque sus víctimas no eran acaudalados industriales ni aristócratas, sino humildes campesinos y obreros filipinos. Su muerte no se convirtió en una hermosa leyenda. Se transformó en una incómoda verdad sobre la pobreza, la corrupción y sobre cómo, en ciertas partes del mundo, la vida humana todavía tiene un precio ínfimo. Pero el legado de un naufragio no siempre se mide en el número de vidas perdidas. A veces, sus consecuencias pueden sacudir los cimientos de la economía mundial. Septiembre de 1857. Los Estados Unidos están inmersos en la fiebre del oro. Miles de buscadores extraen el precioso metal en California, que luego es enviado a los bancos de Nueva York, en la costa este. El principal medio para este transporte era un vapor de ruedas, el Central America. Era un buque moderno y fiable que en 4 años había completado 43 travesías con éxito. El 3 de septiembre de 1857, zarpó en su viaje número 44, el último, desde Panamá con destino a Nueva York. A bordo viajaban 578 pasajeros y tripulantes, pero su carga más valiosa era otra, más de 9 toneladas de oro puro en lingotes y monedas extraídas de las minas de California. A valor actual, más de 300 millones de dólares. Un cargamento destinado a reponer las reservas de los bancos neoyorquinos que en aquel momento atravesaban serias dificultades. Tras varios días de travesía, frente a la costa de las Carolinas, el vapor fue engullido por un huracán. Vientos de 170 kilómetros por hora desgarraban las velas.
Olas gigantescas destrozaban la superestructura. El buque comenzó a hacer aguas. El agua inundó las carboneras y apagó las calderas. El vapor perdió su rumbo, convertido en un juguete a merced de los elementos. Su capitán, William Herdon, un marino experimentado y valiente, hizo todo lo posible por salvarlo. Ordenó izar la bandera estadounidense invertida, la señal internacional de socorro. Pero en la furia del mar, nadie pudo verlos. Solo al día siguiente fueron avistados por otras 2 embarcaciones. Comenzó la evacuación. Las mujeres y los niños lograron ser trasladados en botes a uno de los barcos. Pero la mayoría de los hombres permanecieron a bordo del Central America junto a su capitán, luchando hasta el final por achicar el agua, por mantener el buque a flote. Confiaban en que la ayuda llegaría. Pero no llegó. El 12 de septiembre, a las 8 de la tarde, el Central America se hundió, llevándose consigo 425 vidas y su incalculable tesoro. La historia, sin embargo, no había terminado. Cuando la noticia del naufragio del barco de oro llegó a Nueva York, el pánico se desató en Wall Street. Los bancos, privados del oro que esperaban, comenzaron a desplomarse uno tras otro. Los depositantes, presas del pánico, se abalanzaron a retirar su dinero. El sistema financiero se vino abajo. Había comenzado el pánico de 1857. Fue el primer colapso económico global de la historia, que no solo sacudió los cimientos de los Estados Unidos, sino que extendió sus ondas de choque hasta Europa e incluso Rusia. El naufragio de un solo barco fue el detonante de una catástrofe mundial. Una historia que demuestra cómo la pérdida de una simple carga puede acarrear consecuencias comparables a la pérdida de vidas humanas, y cómo una frágil arquitectura de la economía mundial puede ser hundida por un único huracán en el Atlántico. Las catástrofes que hemos relatado hasta ahora fueron tragedias para cientos, a veces miles de familias. Pero la que narramos a continuación es la de un único navío. A bordo viajaban apenas 300 personas. Sin embargo, su hundimiento alteró el curso de la historia de toda una nación y la sumió en 2 décadas de sangrienta anarquía. Noviembre de 1120, Inglaterra. El rey Enrique I, hijo menor de Guillermo el Conquistador, se encuentra en la cúspide de su poder. Gobierna con mano firme Inglaterra y Normandía. Posee todo aquello con lo que un monarca podría soñar. Pero su mayor tesoro es su único hijo legítimo y heredero, Guillermo Adelino, de 17 años. Él es el porvenir de la dinastía. Aquella noche, la corte real regresaba de Normandía a Inglaterra cruzando el Canal de la Mancha. El rey Enrique zarpó primero en su propio barco. Su hijo Guillermo, junto a una constelación de jóvenes aristócratas y sus hermanastros, decidió embarcar en el navío más rápido y moderno de su tiempo, la nave Blanca. El capitán, Thomas Fitz-Stephen, prometió al joven príncipe que adelantaría al barco del rey y llegaría el primero a Inglaterra. A bordo comenzó una fiesta. El vino corría como un río. Desde el príncipe hasta el último marinero, todos estaban ebrios. En la oscuridad, a toda velocidad, la tripulación embriagada no advirtió una roca semisumergida frente a la costa de Barfleur. El impacto fue leve, pero fatal. El casco sufrió una brecha y la nave comenzó a hundirse con rapidez. Lograron subir al príncipe Guillermo al único bote salvavidas. Ya se alejaba del navío naufragado cuando escuchó los gritos de su hermanastra Matilde, atrapada a bordo. En un acto de nobleza, ordenó regresar a por ella. Pero tan pronto como el bote se aproximó a la nave, decenas de náufragos se arrojaron sobre él, haciéndolo zozobrar y hundirse al instante. Perecieron todos. De las 300 almas que viajaban a bordo, solo sobrevivió un hombre, un carnicero de Rouen llamado Beroldo, quien gracias a su gruesa túnica de piel de oveja, logró soportar las aguas heladas hasta el amanecer. Fue él quien relató al mundo la tragedia. Cuando la noticia del hundimiento de la nave Blanca llegó a Inglaterra, nadie se atrevió a informar al rey. Solo al día siguiente, un niño pequeño, entre lágrimas,
le reveló a Enrique el destino de su hijo. El eco de aquellos gritos en las aguas heladas del canal resonaría durante décadas. Una sola noche de imprudencia, una sola decisión noble pero funesta, fue suficiente para quebrar una línea sucesoria y sumir un reino en el caos. Demuestra que el curso de la historia, al igual que un gran navío, puede virar bruscamente por una roca oculta, alterando para siempre el destino de millones de personas que jamás supieron su nombre. Se dice que tras recibir la noticia, el rey perdió el conocimiento y que nunca más, hasta el final de sus días, volvió a sonreír. Pero aquello era solo el preludio de la tragedia. La muerte del único heredero varón desencadenó una crisis dinástica. Tras el fallecimiento de Enrique I en el año 1135, su hija Matilde y su sobrino Esteban reclamaron el trono. Inglaterra se sumió en una guerra civil de 20 años, un periodo conocido como la anarquía. Los varones saquearon el país. Los campesinos morían de hambre. La justicia estaba ausente. Los cronistas de la época escribieron: parecía que Dios y sus santos dormían. Todo por la embriaguez de un capitán y una roca oculta bajo las aguas. La historia del barco blanco es el ejemplo más devastador del efecto mariposa en los anales de la historia. El naufragio de un solo buque no solo provocó la muerte de sus pasajeros, sino la de toda una generación, la destrucción de un reino. Demuestra que a veces, las consecuencias más terribles de un naufragio no se desarrollan en el mar, sino en tierra firme, y perduran durante décadas. Casi 900 años después, en las costas de otro continente, se produciría una tragedia asombrosamente similar en su esencia, pero de una escala y unas consecuencias completamente distintas. 26 de septiembre del año 2002, Senegal. El ferry estatal Yola zarpó en su ruta regular desde la provincia sureña del país hacia la capital, Dakar. Para los habitantes del sur, este barco era el único vínculo asequible con el resto de la nación. Las carreteras eran precarias, el viaje por tierra largo y peligroso. Aquel día, a bordo de un buque con capacidad para 580 personas, viajaban casi 2000 pasajeros. La sobrecarga era la norma, una verdad incómoda ante la que todos cerraban los ojos. Al anochecer, frente a la costa de Gambia, el ferry se topó con una tormenta. Normalmente no habría sido un problema para una nave de su tamaño, pero la monstruosa sobrecarga, especialmente en las cubiertas superiores donde dormían cientos de pasajeros sin billete, había alterado fatalmente su centro de gravedad. En solo 5 minutos, el barco zozobró. La mayoría quedó atrapada en su interior, pero cientos de supervivientes se aferraban al casco volcado, esperando un rescate. Un rescate que no llegaba. La tripulación no tuvo tiempo de enviar una señal de socorro. Las autoridades senegalesas no supieron de la catástrofe hasta la mañana siguiente, alertadas por pescadores locales. E incluso entonces, la respuesta fue lenta. La operación oficial de salvamento no comenzó hasta la tarde del día siguiente, cuando ya no quedaba nadie a quien salvar. En las 16 horas transcurridas desde el naufragio, casi todos los que habían sobrevivido al vuelco inicial murieron de hipotermia o ahogados. De las casi 2000 personas a bordo, solo sobrevivieron 64. 1863 personas perdieron la vida. Es una cifra superior a la del Titanic, una de las mayores catástrofes marítimas del siglo XXI. Pero la reacción del mundo y del propio gobierno senegalés fue desoladora. No se declaró luto nacional. La investigación fue silenciada. Ningún alto cargo responsable rindió cuentas. Del barco blanco al Yola, casi un milenio separa dos naufragios, pero la historia que cuentan es la misma. No es solo un relato de olas y acero, sino de negligencia humana y de un poder indiferente. El verdadero abismo no siempre se encuentra en el fondo del océano. A veces, el silencio que sigue al desastre es más profundo y sus ecos mucho más duraderos.
Nadie fue jamás castigado por la explotación de un buque sobrecargado y no apto para navegar. Los medios de comunicación mundiales apenas dedicaron a la tragedia unas pocas notas breves. Es una historia de indiferencia criminal, de cómo un estado entero traicionó a sus propios ciudadanos. Primero, permitiéndoles embarcar en un navío asesino, después, abandonándolos a su suerte en mitad del mar. Y esta tragedia, a diferencia del Titanic, no se convirtió en un símbolo. Se convirtió en una cicatriz más en el rostro de África, una que el mundo prefirió olvidar cuanto antes. A veces, el asesino más temible en el mar no es la tormenta, ni un iceberg, ni el torpedo de un enemigo. A veces, es la propia agua. 3 de septiembre de 1878, Londres. El vapor de recreo Princess Alice regresa a la capital tras una excursión de un día. A bordo, cerca de 700 londinenses, en su mayoría familias de clase obrera, que apuran los últimos hálitos cálidos del estío. Cuando el vapor se adentraba en el Támesis, a la altura de Woolwich, se produjo la colisión. Fue embestido por el Bywell Castle, un carbonero de un tamaño muy superior. El impacto fue de tal violencia que el Princess Alice se partió en dos y se hundió en apenas 4 minutos. Parecía que muchos podrían salvarse. El río en aquel punto no era ancho, pero lo que ocurrió a continuación transformó el accidente en una de las catástrofes más abominables de la historia. El lugar de la colisión se encontraba exactamente entre los dos colectores principales del alcantarillado de Londres. 2 veces al día, durante la marea baja, más de 340 millones de litros de aguas residuales sin tratar, procedentes de toda la ciudad, eran vertidos en esa parte del Támesis. El último vertido se había producido tan solo 1 hora antes del desastre. La gente no cayó simplemente al agua. Cayó en un caldo hirviente y burbujeante de excrementos humanos, desechos industriales y los efluentes tóxicos de los mataderos de la ciudad. El agua era tan densa y ponzoñosa que quienes no sabían nadar se hundieron al instante. Los que sí sabían se asfixiaban con las emanaciones venenosas del sulfuro de hidrógeno. Muchos de los que sobrevivieron y fueron izados a bordo de los barcos de rescate murieron en los días posteriores por envenenamiento. De las casi 700 personas a bordo, solo sobrevivieron 130. Perecieron más de 550. La tragedia del Princess Alice conmocionó a la Inglaterra victoriana. Desveló la aterradora verdad sobre aquello en lo que se había convertido el principal río del país. Ya no era un río, era una cloaca a cielo abierto, un foco de cólera y tifus. La catástrofe fue la gota que colmó el vaso y condujo a la creación del moderno sistema de tratamiento de aguas residuales de Londres. Es un sombrío recordatorio de que en ocasiones el mayor peligro no acecha en la naturaleza salvaje, sino en las entrañas de aquello que la propia civilización ha creado. Ahora nos adentramos en el corazón del Océano Pacífico para relatar la historia que sirvió de base a una de las más grandes novelas jamás escritas, Moby Dick. Pero la realidad demostró ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Año 1820. En el vasto azul del Pacífico Sur, el ballenero norteamericano Essex persigue su presa. Es el 20 de noviembre. La tripulación, a bordo de sus botes, acecha a una manada de cachalotes. De repente, la caza se detiene. Un leviatán, un macho colosal de unos 26 metros, se separa del grupo. Su comportamiento es una anomalía, una declaración de guerra. Se da la vuelta y a toda velocidad embiste contra el Essex. El impacto es tan brutal que los hombres a bordo caen por la cubierta. Pero la bestia no ha terminado. Se aleja unos cientos de metros, gira de nuevo y ataca por segunda vez, destrozando la proa del barco. En cuestión de minutos, el Essex se hunde bajo las olas. La tripulación al completo, 20 hombres, logra escapar en 3 pequeños botes balleneros. Se encuentran a miles de millas de la tierra más cercana, con provisiones mínimas de agua y comida.
Así comienza su odisea de 3 meses a través del infierno. Sufren el hambre, la sed, el sol implacable. Beben su propia orina y se alimentan de los cuerpos de sus compañeros caídos. El azar de un sorteo decide quién será el siguiente en morir para que los demás puedan vivir. De 20 hombres, solo sobrevivieron 8. La delgada capa de civilización se desvanece cuando el ser humano es empujado al límite de la supervivencia. Es entonces cuando se revela que el monstruo más temible no se esconde en las profundidades del océano, sino en las de la propia alma humana. 1945. La Segunda Guerra Mundial en el Pacífico agoniza. El crucero pesado estadounidense Indianapolis cumple una misión de máximo secreto: transportar a la isla de Tinian los componentes clave de la bomba atómica Little Boy, el artefacto que en pocos días será arrojado sobre Hiroshima. Cumplida su tarea, el crucero pone rumbo a las Filipinas. Navega solo, sin escolta. El alto mando de la Marina sabe que en su ruta operan submarinos japoneses, pero por alguna razón no se le proporcionan ni protección antisubmarina ni información sobre el peligro. En la noche del 30 de julio, el Indianapolis es torpedeado por el submarino japonés I-58. 2 torpedos alcanzan su objetivo. El buque, sobrecargado de combustible, explota y se hunde en solo 12 minutos. De los 1.195 hombres a bordo, unos 300 se van al fondo con el barco. Para los 900 restantes, a la deriva en el agua, la pesadilla no ha hecho más que empezar. Debido al secretismo de la misión y a una cadena de errores y negligencias monstruosas, nadie sabe que el Indianapolis se ha hundido. Las señales de socorro que logró enviar son ignoradas. Un operador de radio está ebrio. Otro ha dado órdenes de que no se le moleste. Un tercero cree que es una trampa japonesa. El barco simplemente desaparece de los radares. 900 hombres quedan solos, en mar abierto, sin comida, sin agua potable, con un número mínimo de balsas salvavidas. Su tragedia no es la furia ciega de la naturaleza, sino el resultado de un sistema que, en su propia inmensidad, los ha olvidado. El océano no distingue entre la bestia y el hombre, entre la guerra y la paz. Simplemente es. Y en su silencio inescrutable, refleja la verdadera medida de nuestra humanidad, o la aterradora ausencia de ella, cuando nos enfrentamos al vacío. De día el sol los consumía, de noche morían de hipotermia. Comenzaron a beber el agua salada del mar, un acto desesperado que les provocó alucinaciones y los arrastró a la locura. Y entonces llegaron los tiburones. Cientos de tiburones oceánicos de puntas blancas y tiburones tigre, atraídos por el olor de la sangre, rodearon a los supervivientes. Comenzó la masacre. Los hombres, enloquecidos por el pavor, gritaban mientras veían cómo los escualos arrastraban a sus compañeros bajo las aguas. Pasaron 4 días en aquel infierno. Fueron avistados por casualidad por el piloto de un avión de patrulla. Se inició la operación de rescate. Cuando los buques llegaron al lugar, de los 900 hombres que cayeron al agua, solo quedaban con vida 316. La historia del Indianapolis es la quinta esencia del horror. Una tragedia en la que al ataque enemigo se sumaron la negligencia criminal del propio mando y el pánico primigenio de la lucha contra los depredadores. Iniciamos este viaje con el Titanic, una tragedia pura, casi estéril, y lo concluimos en las aguas del Pacífico, teñidas de sangre. Descubrimos que tras cada catástrofe célebre, se ocultan decenas de otras, olvidadas, pero no menos aterradoras. Sus relatos fueron borrados por ser incómodos. No hablaban de una noble lucha contra los elementos, sino de la codicia, la cobardía, la corrupción, la guerra y la indiferencia. Mostraban a la humanidad en su faceta menos admirable, y es precisamente por eso que deben ser recordadas. Porque olvidar estas lecciones es condenarnos a repetirlas. ¿Qué tragedias olvidadas están ocurriendo ahora mismo mientras hablamos? Los gritos de quien se ahogan en el incesante ruido de la información.
Y al final, ¿quién decide qué historia merece ser contada y cuál permanecerá para siempre en el fondo del océano?